Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es viernes 28 ya de marzo y el día despierta en la Bolsa Paloma con descensos. Las ventas son mayoría. Así es, tenemos el IBEX 35 recortando un 0,26% y perdiendo los 13.389 puntos. Vamos a mirar por dentro al selectivo, donde tenemos prácticamente la mitad de valores en verde, la mitad en rojo. En el lado de las subidas, hoy destaca Grifols, avance del 0,9%, los títulos intercambian a 8,72. Tenemos también los primeros puestos de la tabla inmobiliaria Colonial subiendo un 0,8%, Acciona Energías Renovables subiendo un 0,7% y Merlin Properties rebotando un 0,66%. Vamos a mirar también a las caídas. Tenemos al sector financiero un día más en negativo y liderando los recortes CaixaBank con una caída del 1,7%, es el más damnificado dentro del IBEX. Los títulos 7,22. Es noticia CaixaBank hoy porque ha nombrado a Amparo Moraleda como nueva vicepresidenta de la entidad. Más valores en rojo, pues tenemos al BBVA que está cayendo un 1,4%, a Bankinter que se deja un 1,3%, el Banco Santander cede un 0,9%. Vamos hasta el mercado continuo para fijarnos en movimientos destacados también dentro de este selectivo. Si hablamos de subidas, tenemos liderando los avances a Berkeley Energía arriba un 3,8%, Atris Health, que hoy pasará por el confesionario, está subiendo un 2,6%, y Prisa, la tercera mejor dentro del continuo, arriba un 2,5%. En cuanto a los valores que operan con recortes, tenemos al grupo financiero Urbas recortando un 4%, también recortes para los títulos de las entidades financieras que cotizan en el IBEX 35 y se cuelan entre los peores también Prosegur con una caída del 1,4%. Recordamos, muy pendientes de ese dato de inflación que sale ahora a las 9 de la mañana en nuestro país, y tenemos a la prima de riesgo en 62 puntos básicos, la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,34%. En Europa, ¿cómo despiertan los índices? ¿Cuánto están bajando, Roberto? Pues ahora mismo bajan un 0,57, el Eurostock 50 también, el DAX alemán baja aún más, un 0,77, y caídas también en el CAC 40, la bolsa de referencia de Francia, cayendo un 0,47. Si nos metemos en los principales movimientos dentro del Eurostoxx, vemos a Ferrari liderando las subidas con una subida del 2,57, a Iberdrola con un alza del 0,88 y los títulos de Enel subiendo un 0,76. Si nos vamos al lado de las caídas, destaca la de Nokia Corporation de 1,82, Unicredit bajando un 1,28 y Danone cayendo un 1,19. Dentro del DAX Setra alemán, E.ON subiendo un 1,31, Vonovia con un alza de 0,78 y Deutsche Telekom subiendo un 0,39. Y en las caídas lidera la caída dentro de la bolsa alemana Commerzbank con una bajada del 1,94. Importante vigilar a Alemania, que es el país más afectado por los aranceles al sector automovilístico. El 60% de las exportaciones europeas las realiza Alemania. Del sector autos es el más castigado, pero importante también el efecto que puede tener en Italia. Lo ha contado aquí en Intereconomía Fabio Balboni de HSBC. También Italia es un país que tiene exportaciones más o menos al mismo nivel hasta los Estados Unidos, y además que se han crecido mucho en los últimos años. Eso también es un tema importante, es decir, las exportaciones europeas hacia los Estados Unidos son las únicas que se han crecido en los últimos años, porque ya habíamos visto una ralentización de las exportaciones hacia China, hacia Reino Unido después del Brexit. Entonces, claro, es que podríamos perder un motor muy importante del crecimiento de la zona euro, y claramente países como Alemania, Italia podrían ser afectados más. Ahora mismo los futuros en Estados Unidos cayendo en rojo, el Nasdaq 100 con una caída del 0,51 y el S&P 500 con una bajada del 0,35. ¿Cómo han cerrado las plazas asiáticas? Vemos que el Nikkei de Tokio ha operado con una bajada del 1,99%, el Hang Seng ha caído con un 0,78, y si nos vamos a Shanghái, otra caída más del 0,67. Y en materias primas vemos al petróleo Brent de referencia europea en $72,99, el West Texas de referencia americana en 69,60 y el cruce euro-dólar favorable a nuestra moneda en 1,0789. Del comportamiento de las materias primas, del petróleo, del cobre y también del oro hemos hablado con Ignacio Aquiano del Eversheds.
Fíjate que el oro está en $3.120 la onza justamente ahora mismo, es decir, máximos históricos. El cobre también está por encima de $5 la libra, también máximos históricos. Te menciono también la plata porque la plata se ha quedado todavía por debajo de los máximos que hacía en 2011, está todavía en $38, pero yo creo que va a ir subiendo poco a poco, acompasando a esos metales preciosos, sobre todo al oro. Todas estas materias primas al final lo que influyen también va a ser en la inflación y si siguen subiendo obviamente será otra presión más. Y hablando de inflación, hoy dato importante en Estados Unidos, el deflactor PCE. Esperamos que sea una lectura una décima por encima del mes anterior, 2,7%, te estoy hablando del subyacente, del índice de gasto de consumo personal. La FED también dijo en la última reunión que si esperaba que a fin de año bajara hasta 2,5%, lo subía hasta el 2,7%, es decir, cuesta quitarse esa inflación de encima. Y como decía antes, con el tema de aranceles y realmente estas políticas de guerra comercial lo que están creando es que el mundo vuelva a subir precios, la fabricación en cada país al final, y esta guerra comercial lo único que va a hacer es subir precios poco a poco, con lo cual será muy difícil quitarse la inflación de encima. Y justo hoy tenemos dato importante en España, la inflación, dato adelantado de marzo. Así es, el IPC se situó en el 2,3% interanual en marzo de 2025, según el avance del Instituto Nacional de Estadísticas, se modera 7 décimas respecto al mes anterior. En cuanto a la inflación subyacente, se contuvo 2 décimas hasta el 2%, es su tasa más baja desde noviembre del año 2021. La evolución es debida principalmente al descenso de los precios de la electricidad frente a la subida de marzo del 24, también, aunque en menor medida, la bajada de los precios de los carburantes para vehículos que aumentaron en ese mismo mes del año anterior. También a que los precios del ocio y la cultura suben menos que en marzo del año pasado. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Capital Intereconomía con la educación financiera. Mercado español, hoy el rojo vuelve a ser el protagonista, tiñendo los principales índices en España y también en Europa. Londres, Frankfurt, París, Milán, todos ellos tienen recortes, aunque son suaves. El que más pierde, Alemania, un 0,62%. IBEX 35, tiempo real. Pues está moderando sus recortes, ahora cae un 0,17% y al filo de los 13.400, 13.398 puntos. Vamos a buscar protagonistas dentro de nuestro selectivo. Empezamos con el sector aerolíneas. Hacemos parada en IAG, que está cayendo un 1,9%. Es la peor dentro del selectivo español. La propietaria de British Airways estudia la posibilidad de vender su participación del 20% en Air Europa, según señalaba el consejero delegado Luis Gallego a Reuters. Mientras tanto, continúan las conversaciones con Air France y con Lufthansa para vender una participación en la compañía. Precisamente este movimiento se conoce en un momento en el que las aerolíneas de toda Europa han pedido una mayor consolidación del sector. Más nombres propios en el sector financiero, que lo tenemos también teñido de rojo. El Sabadell, caída del 0,4% después de que S&P Global Ratings haya mejorado un escalón la calificación del banco desde BBB mayúscula más a mayúscula negativo. También protagonista dentro del sector financiero el Santander, y es que hoy hemos conocido las declaraciones de Ana Botín, la presidenta del Banco Santander. Cree que los aranceles van a hacer más daño en el corto plazo a la economía de Estados Unidos que a la europea, y ponía también la presidenta del banco en valor a la entidad.
Así que eso va a significar una ralentización de la actividad que apuntaría a unos precios o unos tipos más bajos. La inflación apuntaría en otra dirección. A día de hoy creemos que Estados Unidos se desacelerará más que Europa en igualdad de condiciones, porque Alemania representa 1/3 de la economía de la eurozona. Esto es enorme, así que va a dar un impulso. Por eso hay más inversión en bancos como el Santander. Hemos subido un 50% este año, así que en términos relativos a corto plazo, Europa se verá menos afectada que Estados Unidos. Y mirando a valores que caen, también caídas para otro valor del sector turístico, Amadeus está cayendo un 1,4%, y en el lado de los avances destacan las subidas de Acciona Energías Renovables del 1,8% y también Celnex subiendo en esa misma cota. En el continuo, y es noticia, el grupo catalán Occidente, y es que INOC, el holding de la familia Serra, ha lanzado una oferta pública de adquisición, una OPA, sobre el 37,97% del capital social del grupo catalán Occidente, que todavía no controla un precio de 50 euros por título, según la información remitida a la CNMV. Los títulos todavía no han marcado su primer movimiento dentro del mercado continuo, donde destacan las caídas del grupo financiero Urbas de más del 4%, y en el lado de los avances tenemos a Viscofan con un rebote del 3,6%. En Europa, rojo y rojo, especialmente para bancos, para industriales, para tecnología y para oil and gas. ¿Qué es lo importante, Roberto? Pues si hablamos de bancos, tenemos que hablar, Susana, de Deutsche Bank, que tendrá un nuevo director financiero el próximo año, James Botmoll, que ha anunciado que no renovará su contrato, que expira en junio de 2026 tras 8 años en el cargo, según anunció el jueves en Frankfurt la mayor entidad financiera alemana tras una reunión del Consejo de Supervisión. Además, Deutsche Bank inicia en abrir un programa de recompra de acciones de hasta 750 millones de euros. El mercado, eso sí, no se está tomando bien estas noticias, y el título del banco baja un 2,43%, y Equinor, que industrializa las operaciones de taponamiento en la plataforma continental noruega, sus títulos caen también, pero más planos, un 0,42%. Y dentro de las recomendaciones, sobre Novo Nordisk, VS mantiene su recomendación de compra, y sobre IHM, que recordemos que ayer presentó unos resultados que se alejaron mucho de las expectativas de los analistas, Goldman Sachs sigue viendo un rating de venta. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. En el mundo de las inversiones, creemos que la experiencia contribuye a disminuir la complejidad. Por eso, en Generali Investments le facilitamos el acceso a la experiencia de 12 gestoras de activos en mercados públicos y privados, todas respaldadas por el Grupo Generali. Somos Your Partner for Progress. Infórmate en generali-investments.com. Comunicación comercial solo para inversores en España. Consulte los documentos legales y reglamentarios antes de tomar cualquier decisión final de inversión. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador, en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo, y descubre el futuro más verde. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.
Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Son las 9:15, vamos a intentar comprender, intuir hasta dónde puede seguir cayendo el mercado, qué sectores, qué valores pueden funcionar como defensa en este momento de aguas revueltas. Ignacio Cantos es socio director de ATL Capital. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, los primeros datos de inflación esta tarde en Estados Unidos, pero ya tenemos el aperitivo con el dato de inflación aquí en España, el IPC adelantado del mes de marzo. ¿Qué te ha parecido la cifra, Ignacio? Bueno, pues la verdad es que yo creo que un segundo, perdón. La inflación se modera al 2,3% en marzo y recorta en 7 décimas su última marca por la luz y las gasolinas. Un 2,3% es la tasa de inflación, cifra preliminar de marzo. ¿Valoración de esta cifra, Ignacio? Pues bueno, yo creo que sale mejor de lo esperado. Sobre todo a mí me importa casi más la subyacente, que se queda en el 2%, bajando desde el 2,1 y ya casi en el objetivo. Sabemos que siempre la general tiende a la subyacente con esa mayor volatilidad, ¿no? Con lo cual que moderen la energía y demás siempre es bueno, pero que la subyacente ya esté en el 2, objetivo del Banco Central Europeo, pues yo creo que es una buena noticia. Vamos a ver el resto de las inflaciones. Hemos visto la francesa también en torno, pues la armonizada en torno al 1 con algo. Vamos a ver, 0,8 incluso la cifra, o sea que estamos claramente por debajo. Eso deja margen al Banco Central Europeo para seguir recortando tipos en las próximas reuniones. Y bueno, simplemente incluso con ese incremento del gasto, pues yo creo que puede ser buenas noticias para el PIB europeo. Claro, el IPC de España sorprende para bien, el de Francia no da disgustos, hay buenas noticias para el Banco Central Europeo, pero entiendo que el mercado estará pendiente también de próximos estímulos fiscales por parte de Europa para compensar el envite arancelario de Trump, ¿no? Bueno, o sea, sí, evidentemente sí. Yo creo que al final vamos a ver con qué responde Europa o cómo lo plantea. Es verdad que probablemente el estar contra todos de Trump, pues al que le genera seguramente más problemas es al propio Estados Unidos, ¿no? Europa tiene un mercado interior importante y bueno, en algún aspecto como los coches, pues se puede ver perjudicado. Pero tampoco la cuota de Estados Unidos es tan importante para las fábricas, dentro de que obviamente sí lo sea, ¿no? O sea, quiero decir que sea una cuota importante, pero no definitiva, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que Europa planteará incentivos, pero sobre todo si los incentivos deben ser un poco lo que estamos viendo, ¿no? Ese plan para la inteligencia artificial por un lado, la defensa por otro, infraestructuras, todo ese tipo de opciones que generan crecimiento aquí en Europa y centrarnos en nuestro mercado y olvidarnos un poco de fuera, que si se puede, pero si no, pues tenemos un mercado potente dentro. Más estímulo fiscal genera crecimiento, eso le viene bien al equity, pero no le viene bien a la renta fija, ¿verdad? No, y de hecho esta mañana en nuestra reunión de las mañanas de un poco de estrategia planteábamos eso, ¿no? Que si uno mira, el bono americano ha caído casi 30 puntos básicos en el año, cuando el bono 10 años, cuando esperábamos pues que estuviera cerca del 5 y está al 4,30, y sin embargo en Europa hemos visto subidas en general de casi de todos los miembros del euro, de casi 30-40 puntos básicos, que nos parece en gran parte estructural por precisamente por ese cambio en la mentalidad de Europa, ese mayor gasto en defensa, mayor gasto que hace que pues a lo mejor que esos tipos tan bajos que tenían los bonos europeos pues ya no vayan a ser tan bajos y tengamos una curva pues probablemente más normal. Yo creo que por otro lado tampoco está mal, o sea, yo creo que con tipos en torno al 2,7 está el bono alemán, 3, pues yo creo que se puede, el bono español al 3,30, pues se puede manejar. Nos hemos manejado con tipos más altos y no será problema. Y al revés, si existen esos estímulos fiscales, como tú dices, pues al final yo creo que eso favorece el crecimiento también. ¿El arancelazo a los coches duele más a unos que a otros?
ves que hay más caídas, no sé si en los alemanes, más en las compañías que de componentes de automoción, o todo es lineal? Bueno, hombre, yo creo que probablemente si pensamos quién tenía cuota en Estados Unidos, pues seguramente los grupos alemanes tenían más, por ejemplo, que los grupos franceses tenían más presencia en el mercado y lógicamente pues se ven más afectados. El tema de las industrias de componentes, pues aquí depende un poco cuánto tienes en Estados Unidos, qué número de fábricas, y yo creo que hay que hacer un análisis, pues, y quiénes son y a quién estás proveyendo, pues, en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, las fábricas, etcétera, ¿no? Yo ahí creo que, bueno, hay que ver un poco no se puede generalizar, especialmente con las de componentes, con las de los coches, pues un poquito más, ¿no? Más allá del sector autos, no sé si pueden sufrir consumo, no sé si también el sector farmacéutico, quizás el sector de telecomunicaciones. ¿Qué otros sectores pueden estar ahí en la línea de la onda expansiva de los aranceles de Trump? Bueno, yo creo que desgraciadamente, hombre, consumo desde luego, el Pharma por ahora no hemos entrado, pero ha amenazado o ha amenazado un par de veces de que pueda entrar en subir. Ya sabemos, pero claro, eso al final perjudica a los propios Estados Unidos. Los medicamentos ya son mucho más caros en Estados Unidos y encima le metemos un arancel, pues va a subir todavía mucho más. Por eso yo creo que aunque se haya hablado de ello, está un poquito más parado, ¿no? Otros sectores, pues habrá que ver. Claro, nos falta el sector de la alimentación. Se ha hablado mucho aquí, y eso afectaría a España, del sector de, digamos, vino y algunas otras. La aceituna ya nos pasó en la anterior etapa de Trump, ¿no? Y además ahí se ha perdido cuota claramente. Yo creo que en el vino es más difícil que esa cuota se pierda, porque al final no es la misma calidad. Una aceituna es más distinta, si queremos ver así, ¿no? Uh-huh. Pero seguramente pues puede ser lo siguiente por lo que vaya Trump, ¿no? Porque además le gusta que sean productos muy significativos. Todo esto va a afectar también al consumo en Estados Unidos. Los coches de primera y en Estados Unidos, la mayoría los fabricados por Ford, por General Motors o todos que se fabrican con componentes que vienen desde Europa, subirán de precio. Esto, el objetivo es dañar el consumo americano y por lo tanto el crecimiento americano. ¿Qué efectos puede tener, Ignacio? Seguro que esa no es la intención con la que lo hace Trump. Otra cosa es que sí sea la consecuencia, ¿no? Pero seguro que no lo hace con la intención. La intención es que algunas fábricas que ahora mismo están en México pues se vuelvan a reinstalar en los Estados Unidos. Obviamente eso genera unos costes más altos, pero con los aranceles seguramente el coste sigue siendo incluso más alto que esa relocalización de fábricas, ¿no? Ese es el objetivo perseguido. Lo que pasa es que no es un objetivo inmediato y el objetivo, el hecho que sí es inmediato es la subida de los precios finales, como tú bien comentas, incluso de los vehículos fabricados en Estados Unidos por la subida de esos componentes, ¿no? Entonces, lógicamente, la primera consecuencia, la subida de los precios y probablemente la subida de la inflación, ya la tenemos aquí. Eso nos lleva a pensar que seguramente en Estados Unidos no va a haber bajadas de tipos este año, precisamente por este efecto sobre la inflación, y veremos si no tiene que cambiar su ruta o su senda el la Reserva Federal y acabarlo subiendo si la inflación se acaba disparando por todos estos aranceles, ¿no? Bueno, lo que cuesta comprender es cómo estos ataques que van a Brasil, a México, a Canadá, pero también a Europa, están haciendo que Europa siga subiendo, lleva doble dígito este año, y que Estados Unidos, porque los aranceles en teoría van para proteger a Estados Unidos y para hacer otra vez fuerte a Estados Unidos, y la bolsa americana siga cayendo y Trump no le importe, cuando en la anterior legislatura sí que le importó. Es que es todo como el mundo al revés, ¿no? Sí, yo creo que hay varios puntos, ¿no? El primero, estamos viendo más crecimiento para Europa. ¿Por qué? Pues porque precisamente informe Letta, informe Draghi nos invita a invertir en Europa, a crear
y eso parece que se quiere llevar a la práctica. Por tanto, las expectativas de crecimiento europeas van a más y, sin embargo, las americanas van a menos. Un mercado que, por otro lado, se sostenía en esas valoraciones porque crecía diferencialmente más que Europa. No decimos que la tecnología no vaya a crecer, pero estaba muy cara, ¿no? Entonces, menor crecimiento en Estados Unidos, por tanto, hay que esperar o menores beneficios, seguramente. Entonces, eso con unas valoraciones más altas pues te lleva a bajar. Y en Europa pasa un poco lo contrario. Después de muchos años de parálisis, parece que se han decidido a invertir y parece que en unos sectores que no es gasto social, sino inversión productiva. Si eso se produce, pues seguramente veremos beneficios más altos. Con una Europa y con unas empresas que están más baratas, pues lógicamente seguimos atrayendo capitales, ¿no? Y yo creo que esto a lo mejor es un fenómeno que puede durar no 3 meses, sino a lo mejor es una tendencia de un año y medio, hasta que Estados Unidos vuelva o a la senda del crecimiento o modere los aranceles o decida, como diría aquel que quiere ser de mayor, ¿no? Oye, ¿las subidas del oro se van a prolongar? Bueno, es un activo defensivo. Nosotros decimos que seguramente hemos visto ya, digamos, 70-80%. El oro se mueve muchas veces con tramos al alza de un par de años y luego un mercado lateral, pues 5, 6, 7 años, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo que este tramo al alza desde los 1.800, 1.900 pueda llegar a los 3.200, más o menos, que al final sería una subida casi de un 100%, ¿no? Estamos en 3.070, pues bueno, es posible que pueda seguir subiendo. Todo lo que sea incertidumbre, evidentemente, ayuda al dólar, ¿no? Al oro. ¿Y el dólar? Tocado. Ya se acabó la era dorada del dólar, ¿no? El dólar tocado. Bueno, el dólar tocado, eso al final hace que probablemente el efecto de los aranceles sea incluso mayor. O sea, que es que estamos teniendo un doble efecto, ¿no? O sea, al final lo que viene de fuera y encima con un dólar más débil se encarece todavía más, no solo por el arancel, sino por la caída de la propia divisa, lo cual debería hacer pues más, no sé, o más efecto sustitución con los productos. A lo mejor es algo buscado por Trump, ¿no? También a lo mejor puede exportar más porque los productos americanos se vuelven algo más competitivos, ¿no? Pero es lógico, es verdad que probablemente a principios de año pensábamos en un bono americano, lo comentábamos antes, más cercano al 5% y en un dólar más cercano a la paridad, y al final tenemos dólar a 1,08, 0,9 cerca de la parte alta del rango que veíamos para este año y un bono americano pues en el 4,30, ¿no? Muy bien, Ignacio Cantor, muchísimas gracias desde ATL Capital por el análisis. Veremos que está revuelto el día, pero bueno, de contar y desde mirar desde la barrera está muy interesante. Veremos cómo termina la jornada. Cuídate mucho. Buen viernes. Perfecto. Adiós, chao. Adiós, Ignacio, chao. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Única por sus entornos monumentales. Única por sus propuestas culturales. Semana Santa en Castilla y León. Única. Junta de Castilla y León. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos con ello. Último consultorio de la semana. Es viernes 28 ya de marzo con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Roberto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿tú qué tal estás, Roberto? ¿Cómo lo llevas? Razonablemente bien. Sí.
Oye, y el mercado Sí. razonablemente bien, ¿no? Para cómo está el panorama de revuelto. Sí, sobre todo el europeo, ¿no? Y el IBEX prácticamente a punto de tocar nuevamente máximos históricos con gráficos con dividendos, ¿no? Así que muy bien, en esa clara divergencia que trasladaba su invitado anterior entre Estados Unidos y Europa, lo cual evidentemente invita a seguir pensando, pues eso, en invertir en Europa aquellos que necesariamente tengan que invertir, que a lo mejor no resulta que no es el momento, en detrimento de Estados Unidos, ¿no? Pero es una simple cuestión de la tecnología, ni más ni menos, ¿no? El peso específico de la tecnología en la gran mayoría de los índices europeos no es ni de lejos el mismo que tiene en Estados Unidos, ¿no? Y cuando se gire la tortilla, que probablemente se vuelva a girar, pues será exactamente al contrario, ¿no? Ya estamos hartos de ver giros de esta naturaleza, aunque es verdad que de una manera tan prolongada esa divergencia entre el comportamiento de la bolsa americana y de la europea, hacía tiempo que no veíamos un tiempo tan prolongado, sí. Muy bien. Pero vamos, yo ahora mismo, y sobre todo por tener una idea más o menos clara en la cabeza, estaría muy pendiente de los mínimos del 13 de marzo en Estados Unidos. Por lo tanto, hablamos de un 5.500 del SP500, que al fin y al cabo es el 0,618% de Fibonacci de toda la subida desde agosto del año pasado. El Nasdaq 100, ese nivel clavado, además, es 19.250, también el 0,618. Por lo tanto, esos son los niveles que yo me plantearía. Y en Europa podríamos ver correcciones añadidas, porque ahora mismo están a medio camino entre soportes y resistencias, solo si se perdieran los mínimos del 11 de marzo. Mientras tanto, pues nada, a seguir disfrutando de un mercado tan divergente y sí, efectivamente tan entretenido, aun cuando en ello nos vaya, y a lo mejor no estoy exagerando, la vida. Bueno, oye, ¿dónde pondrías el próximo soporte y la próxima resistencia del IBEX 35? El IBEX 35 resistencia prácticamente donde está. Si lo vemos con el 13.500, es evidentemente, estamos a un 1% o menos de ese nivel. Por encima, yo creo que podría incluso desplazarse al alza en el entorno de 1.000 puntos. Y en cuanto a soportes, los que ya he comentado, que son coherentes con los del 11 o 13 de marzo en Europa. Por lo tanto, 12.730. Mientras ese nivel siga permaneciendo incólume, seguiremos pensando en un escenario de continuidad alcista. Al fin y al cabo, lo decía usted hace unos pocos minutos, ¿no? El IBEX 35, lo que llevamos de año, un 15,5 va subiendo. El italiano un 12,6, el DAX un 13, un 10 el Eurostoxx, en tanto que todos los americanos pues están en negativo, ¿no? Así que sí, la divergencia es clara. Bueno, oye, en este río revuelto, ¿ves oportunidad en algún valor? ¿Quizás un Tesla? Hombre, yo en Tesla ahora mismo no me metería, ¿no? Al menos no mientras no recupere la zona próxima a 300, pero es más, no me metería en ninguno de los grandes en Estados Unidos, ¿no? Al menos hasta ver si se le pasa la chaladura de los aranceles, porque esto es realmente muy peligroso, ¿no? Y si se recrudecen las tensiones entre China y Taiwán, pues vamos a vivir también episodios bastante problemáticos en el conjunto de las bolsas, ¿no? Así que siempre hay alguna oportunidad. Hombre, en el mercado español están demostrando ser activo refugio, pues las eléctricas, ¿no? Sobre todo Iberdrola, que aún tiene capacidad para subir hacia el entorno de 16 o 16,20.
Endesa, Redella, bueno, sobre todo esos, ¿no? Y en el mercado europeo yo destacaría el sector asegurador. Sí. Con AXA, Allianz y Munich Re a la cabeza, me parece una buena opción aún en el momento actual. Vale, otra cosita y llevo hoy con los oyentes. Con los bancos españoles, ¿les ves aún recorrido al alza? En principio sí, porque, a ver, yo creo que sobre todo para aquellos que ya los tengan en cartera, no veo ningún motivo de preocupación. Para entrar ahora, bueno, ya es más problemático, pero por el contexto general, no por el particular. El índice sectorial bancario europeo está hoy atacando el soporte de cortito plazo. Si se va por debajo de 189, bueno, pues a lo mejor tenemos algún sustito, pero también debemos pensar que los títulos españoles están prácticamente todos ellos a un 1, a un 2% de máximos históricos, excepto Sabadell, claro, que está muy lejano de eso, ¿no? O a eso. A lo mejor es momento, sí, de aguantar, ¿por qué no? Quizá, bueno, pues de quitarnos un poco las ansias de comprar, porque yo al menos no veo grandes cosas ahora mismo en el mercado para comprar, excepto lo que he comentado anteriormente, o para quien quiera tener alguna alternativa relativamente válida, al menos técnicamente, en el mercado americano, pues AT&T, por ejemplo, ¿no? Podría ser una buena opción. Muy bien. Voy a ir con los oyentes, que ya tengo unos cuantos. 915331851. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver, lo primero que me encanta poderle escuchar a Roberto y hablar con él, ¿no? Sí. Fue el responsable de inocularme el gusanillo del análisis técnico en un face-to-face. Me encanta. Bueno, a ver, su pregunta. Sí, quería preguntar por 3 valores que ha mencionado en varias ocasiones, que le gustan mucho a Roberto, que son Nike, Verizon y Procter & Gamble. Entonces, bueno, pues en Verizon le estoy sacando, con la que está cayendo, un 10%. Procter & Gamble estoy en tablas y con Nike estoy posicionado a 68,5. O sea que, vamos, le pierdo a lo mejor un 1 o un 2. ¿no? Entonces era para saber esas 3, ¿cómo lo ve Roberto? Pues a medio plazo, o sea, de aquí a mayo, ¿no? Y nada más. Pues nada, estupendo. Muchas gracias, José Luis. Que tenga buen día y buen viernes. Gracias. Nike, Verizon y Procter & Gamble. Roberto. Sí, bueno, Nike es normal el comportamiento que está teniendo. De los 3 que ha mencionado me parece el peor, porque sigue sin encontrar un soporte claro. Parecía que cerca de 70 podía suceder, pero no ha sido así. Y ahora mismo su aspecto técnico invita a pensar que puede perfectamente visitar los mínimos de 2020 en la zona de 60. Por lo tanto, sigue muy peligroso. Yo a este ya le daría, con respecto a los 3 que tiene en cartera, ya le daría muy poquito margen, ¿no? De hecho, hoy, si amaneciera nuevamente en negativo, yo procuraría quitármelo, ¿no? En cuanto a Procter & Gamble, sí. Que ayer subió un 1,25, haciéndolo pues bastante bien, sobre todo en comparación para lo que hizo el mercado americano, sobre todo el tecnológico. Y vamos a ver si me aparece en pantalla. Ahí lo tenemos. Está muy lateral, tiene mucho más clara la zona de resistencia, 180, clarísimo. Pero dado que me parece que ha comentado que lo tiene en beneficios, pues yo establecería un buen stop de los mismos, ¿no? Y me pondría un stop no por debajo de 162,50. Mientras tanto, yo creo que perfectamente se puede aguantar. Ahora está luchando con la media móvil de 200 sesiones, pero también ha rebotado en un soporte de medio plazo bastante interesante, lo cual podría hacer que fuera a buscar los máximos en 180. Y el otro no me acuerdo cuál era. Eran Nike, Verizon. Verizon, sí. Vamos con Verizon.
Dice que me gustan estos 3 títulos, seguramente en algún momento determinado ha sido así, sin ninguna duda, ¿no? Pero ya se sabe de mi infidelidad desde el lado técnico a los títulos, ¿no? A la querencia y todo eso, ¿no? A mí me parece que Verizon lo sigue haciendo muy bien, va camino de buscar los máximos que nos ha dejado y que lo son desde el año 2022 en la zona de 47 y por lo tanto perfectamente se puede mantener. Aquí yo creo que el sentido común debiera dictarnos el stop a aplicar. Me parece que decía que ganaba un 10%, pues yo ya no dejaría que se me fuera por debajo de un 2% añadido con respecto al precio de cierre de ayer. Muy bien. Voy ahora con nota de audio. Buenos días. Soy José Antonio, desde Valdepeñas. Mi pregunta es por Enel. Vale. ¿La podría analizar el analista y dar un punto de entrada y un stop en caso de que lo viera correcto? Muchas gracias. Un saludo. Enel para entrar. Roberto, ¿estás ahí o no? Eso, Enel para entrar. Sí. Vale. Yo que creía que lo estaba preguntando nuevamente al oyente. Nada, tiene muy buena pinta, corroborada con el precio de cierre de ayer, superando ya lo que era fortísima resistencia desde octubre del año pasado en la zona de 7.33, y hoy, y además teniendo también un muy buen comportamiento. A mí me parece en el momento actual, sobre todo porque el stop lo tenemos muy claro, en la zona de 7.30, me parece una muy buena opción en el momento actual. Al fin y al cabo eso es lo que nos preguntaba, momento de entrada. El actual puede ser perfectamente válido. Quizás sería mejor esperar al cierre de esta tarde o a unos minutos antes del cierre de esta tarde por comprobar que efectivamente sigue más o menos a estos niveles, pero en cierre semanal el de hoy, simplemente con que cerrara como está, sería un muy buen cierre semanal pensando en entradas añadidas. Vale. Voy ahora con otra consulta de audio. Vamos con ella. Muy buenos días. Me gustaría, por favor, preguntar a don Roberto por 3 valores. Deutsche Bank, sé que él es buen conocedor, lo tengo con ganancias y ante estos movimientos no sé qué hacer. Tubacex y Amper. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué dices de los 3? Era Tubacex, Amper y el primero que no he tomado nota. Tubacex, Amper. Y Deutsche Bank. Eso, y Deutsche Bank. Eso de los 3, ¿qué te parecen? A ver, Deutsche Bank sigue teniendo buen aspecto, el mismo que ya he comentado anteriormente para el sector bancario europeo, y con altas expectativas de ir a buscar, y sigo opinando lo mismo, pues niveles cercanos a la zona de 32, 33 euros, ¿no? Y estamos en 22. Estamos hablando de subidas todavía de un 30%, caso de que se produzcan, ¿no? Pero ahora mismo no veo ningún motivo de preocupación. Al fin y al cabo nos dice que me parece que ha comentado que ya los tiene en cartera, pues ver la próxima evolución, pero desde luego en el corto plazo nada invita a pensar que vaya a tener correcciones peligrosas, ¿no? Así que me sigue pareciendo una buena opción, quizá no para entrar, pero sí, desde luego para permanecer, ¿no? En el caso de Tubacex, que hoy también está cayendo algo más del 1%, sigue respetando el soporte que tiene y que fue en su momento también máximo relevante, niveles que no se veían desde 2007-2008, y esa es la zona de 4 o 3,95. Ese es el nivel que no tiene que perder. Es donde está ahora mismo, ¿no? Y para comprar, que me parece que era lo que nos decía, algún buen nivel de entrada, el actual puede serlo, pero yo creo que merece la pena constatar que efectivamente en precios de cierre esta zona de 3,95, hoy concretamente en precio semanal, aguanta, ¿no? Pero sí, este puede ser un nivel perfecto. Al fin y al cabo, desde que comenzó el último impulso alcista, cada vez que ha tenido un fuerte tirón alcista, ha tenido una consolidación también
relativamente importante, pero que en ningún caso lo ha llevado a perder en niveles máximos de corrección proporcional de Fibonacci. Este puede ser el contexto actual nuevamente, así que sí puede ser también una buena opción. Y del otro no me acuerdo ya. Era Tubacex, Amper y Deutsche Bahn. Amper. Vale, que los estoy apuntando yo. Ahí, Tubacex, Amper y Deutsche Bahn, los tres. Y nos quedaba Amper. Vale, Amper, que ahora está cayendo pues cerca de un 1%, tiene un gráfico muy similar en el corto y medio plazo al que acabamos de ver de Tubacex, ¿no? Y sigue haciendo exactamente lo mismo. Cada vez que tiene un nuevo tramo alcista, cosa que además se puso bastante de manifiesto por encima de 0,1250, pues también tiene una corrección proporcional, ¿no? Y ahora mismo está en el soporte, que era el anterior máximo relativo, en 0,1450. Si no se va por debajo, en principio, también podría ser una opción, incluso, ¿por qué no?, compradora, y desde luego sí para mantener, ¿no? Tiene buena pinta, sigue teniendo buena pinta. Vale. 915331851, 609224716 y canal de YouTube de Radio Intereconomía. Tenemos numerosas preguntas a través del canal de YouTube y, por ejemplo, Carmelo dice: buenos días, quisiera que me orientara sobre el momento de entrada en ACS y en AstraZeneca. Gracias. ACS... Y AstraZeneca. Bueno. A ver, ACS sigue permanentemente en zonas de máximos, ¿no? Acaba de alcanzar a principios del mes de marzo su máximo histórico en el entorno de 56, y lo tenemos en 55-35. Nos preguntaba sobre todo por un momento de entrada. No parece que el actual sea bueno, ¿no? En resistencias y menos de este calibre no se compra. Sí, ¿por qué no? Si la supera. Lo cual quiere decir que por encima de 56,75, 56,80, perfectamente podría seguir dándonos señales evidentes de entrada, ¿no? Mientras tanto, que está para aguantar, si el que ya las tenga, pues sí, pero para comprar ante esta resistencia yo sería un poco más temeroso. ¿Ninguna de las dos? Y la otra era AstraZeneca. Sí, ¿verdad? AstraZeneca, la otra. No sé cómo ves el sector farma. AstraZeneca, un Eli Lilly, un Novo Nordisk. No sé si hay alguna que te guste más que otra, o mejor nada. No especialmente, ¿no? Ya digo que el único sector que en el momento podría hacerme algo de tilín es el asegurador en Europa. Aunque no está mal el bancario, ¿no? Pero quizá no por una cuestión de momentum, pues lo dejaría un poquito aparcado, ¿no? Y AstraZeneca, a ver, viene cayendo pese al movimiento de hoy, que está siendo bastante bueno, y la zona de 1450 es un buen soporte, es justo donde ha rebotado en esta ocasión. ¿Puede haber tenido una corrección proporcional a la última subida que comenzó en noviembre del año pasado? Pues sí, porque habría caído en ABC, en un zigzag perfecto, yendo a buscar prácticamente el máximo nivel de corrección de Fibonacci. Bien, perfecto. Pues sí, con un stop no por debajo de 1450, sí puede ser una buena opción comprar en este momento, ¿no? Pero porque también el contexto europeo, al menos los índices, invita también a pensar no tanto en razón a su actividad y por lo tanto a su sector. Vale. Voy con la siguiente nota de audio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Miren, quería preguntarle al analista sobre WIMI, ¿vale? Cotizan en el Nasdaq. Y sobre SEAL SQ, ¿vale? Son dos empresas que se dedican a la inteligencia artificial y a la criptografía y a las soluciones contra los ataques cuánticos. Entonces quería preguntarle qué opinión le merecen, ¿vale? Estoy metida a las dos. Venga, un saludo. Muy bien. Oye, Wimi, de esta nos preguntan muchísimo los oyentes.
¿Tenemos el ticker? Pues creo que es, te lo digo de memoria, porque como lo preguntan tanto, WYMI. Pero lo voy a comprobar, WIMI. Es que la preguntan... WYMI. M de Madrid. M de Madrid. A ver, voy a ver. Ticker. Ticker Bolsa Americana. WIMI, no, como suena, con I latina las dos. WIMI. Es de tema de cloud. Cotiza en el Nasdaq. Es WIMI Hologram Cloud. WIMI. Las dos con I latina. Es que preguntan, bueno, o sea, todas las semanas como 2-3 veces entra seguro. Bueno, digo que sí porque ya lo he localizado, ahora falta vale. que deje de estar Inalvis, la aplicación. A ver, abrir gráfico. Vale, yo creo que hemos dado con él. Vamos a ponerlo en gráfico diario. Y también nos preguntaba, me parece, por un momento para de entrada, ¿no? Sí, pero no para entrar en estos dos valores, WIMI y SIAL SQ. En WIMI, a ver, yo creo que tiene que dar señales más claras de que quiere tener un rebote consistente, ¿no? Al fin y al cabo, y eso es bueno, evidentemente, ha rebotado donde tenía que hacerlo, es decir, en los mínimos que supusieron el origen de la última gran subida en agosto del año pasado, como en prácticamente todos los mercados, pero no está rompiendo con fortaleza resistencias importantes como para pensar que sí es momento de entrada, ¿no? Yo esperaría como mínimo a verlo digamos, por encima de la media móvil de 200 sesiones, lo cual sucederá por encima de 0,90. Ahí yo creo que sí podría perfectamente convertirse en una buena opción de entrada, ¿no? Y el otro ni me molesto porque es que no me suena, y sobre todo me parece que he comentado que es un título muy dedicado a criptos. Yo ahí preferiría, pero sobre todo por mi ignorancia, no por otra cosa. Vale, voy con otro audio. Y técnicamente aún los títulos, ni siquiera los más conocidos, técnicamente no acaban de inspirarme aún demasiada confianza. No. Mira, el último, vamos. Hola, buenos días. Quisiera preguntarle a Roberto si cree que es todavía momento de entrar en Netflix. Muchas gracias y buenos días a todos. Muy bien, Netflix para entrar. Pues vamos a ver. Es de los que desde luego mejor comportamiento ha tenido en toda esta este periplo desde la llegada de Donald Trump. Pero ahora, a ver, el soporte que nos ha dejado es 850. La resistencia, que por otro lado son máximos históricos, 1050. Estamos en 975, 76. Quizá un poco a medio camino entre ambos niveles. Yo creo que necesita definición. O bien que se vaya por encima de 1050, en cuyo caso podría ser una buena opción, o que se aproxime de nuevo a la zona de 850. Si vemos que ahí se sujeta, también podría ser una buena opción. Ahora mismo, estando donde está un poco, pues eso, a medio camino de la nada. Vale, muy bien. Voy con dos consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Iberdrola y SAP, buenos días. Lo pregunta María Fernández. Simplemente dice que lo analices, no dice si está dentro o está fuera para entrar. Iberdrola y SAP. Iberdrola, una maravilla, ¿no? Desde que rompió por encima de 14, que por otro lado era su anterior máximo histórico, pues ya lo tenemos en 14,85, pero es más. Lo que nos ha dejado desde octubre del año pasado, y eso lo era hasta que rompió por encima de 14, era un triángulo rectángulo ascendente. La proyección mínima que anticipa la boca de ese triángulo nos lleva a pensar en niveles objetivos en el entorno de 16, 16, 20, ¿no? Con lo cual, y pese al movimiento tan bonito que lleva y tan alcista, puede seguir siendo una buena opción, ¿eh? Al fin y al cabo,
mientras permanezcan estas hostilidades arancelarias, probablemente en España sigan funcionando como activo refugio los que he comentado al principio, y a la cabeza de ellos se encuentra Iberdrola, sin duda. Vale, muy bien. Oye, y lo último, oro, que sé que tú lo sigues mucho. ¿Cuánto más margen de subida tiene la onza de oro? Bueno, en principio tampoco gran cosa, ¿no? Los movimientos que está teniendo, si bien es verdad que viene subiendo sin solución de continuidad desde el año pasado en la zona de 2.600, pero los movimientos no están siendo muy en vertical, ¿no? Pero objetivo, bueno, si pensamos en anteriores impulsos y por proporcionalidad, podría irse a la zona de 3.200 aproximadamente, ¿no? Bueno, a mí me sigue pareciendo una buena opción, pero desde hace mucho tiempo, no tanto quizá por el precio que tenga ahora mismo, sino porque en tiempos convulsos como los actuales, pues probablemente el oro seguirá actuando como lo está haciendo en el refugio. Sí. Muy bien, Roberto Moro, desde Apte Negocios, gracias por las claves, gracias por los consejos y por el análisis. Cuídate mucho, ya por el viernes. Te veo muy bien, Roberto, me alegra verte. Un abrazo. Gracias. Igualmente, adiós. Para todos, cuídense. Ojo, que hoy tenemos Cripto Capital con Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza, y con Pablo Vicay, asesor fiscal especialista en cripto. Con ellos hablaremos de criptomonedas. Ojo, porque vamos a hablar de OpenAI y ChatGPT, inteligencia artificial, duelo de titanes. Pablo Llanone ha elaborado un reportaje más que interesante. Vamos a hablar del fútbol. No, yo no, de fútbol ya sabe que yo no sé ni cuántos juegan en el campo, pero mi compañero Hugo Alonso nos va a hablar de fútbol, números, fichajes y números desorbitantes. Tenemos desayunos capital y foro empleo. Claro, foro empleo. Vamos a hablar del absentismo laboral. ¿Usted cree que sube o que baja? Bueno, se lo contamos a la vuelta en Radio Intereconomía.